La noche era tan oscura que la nieve parecía la única fuente de luz. Víctor despertó con la sensación de que alguien lo observaba. No había pasos ni sonidos, solo silencio, denso como brea endurecida. Se incorporó en la cama, escuchando los ruidos del bosque tras la ventana. No había viento, no crujía el bosque helado, no aullaban los coyotes. Silencio absoluto, de esos que ocurren antes de una tormenta o algo más. Algo que no debería existir. Y entonces, arañazos. Suaves, casi cautelosos, como si alguien no quisiera asustarlo. Víctor se quedó inmóvil. Una alarma sorda y distante se agitó en su pecho, pero permaneció sentado, escuchando. De nuevo los arañazos. Esta vez un poco más fuertes. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocaron el piso de madera helado. Su mirada se deslizó hacia la ventana. Tras ella solo había oscuridad y nieve que brillaba a la luz de la luna. Pero algo se sentía. Como si hubiera alguien tras la ventana, pero escondido más allá de la percepción humana. Clic. Sus dedos encontraron la linterna en la mesa, y Víctor presionó el botón bruscamente. El haz de luz atravesó el cristal. Se quedó petrificado. En su porche, en mortal inmovilidad, había dos lobos. Enormes, cubiertos de escarcha, con aliento que salía en nubes blancas de sus hocicos. No gruñían, no se movían, solo miraban. Sus ojos no eran salvajes ni hambrientos, sino penetrantes, casi inteligentes. Y eso lo hacía aún más aterrador. Víctor apretó la linterna con más fuerza. Había visto lobos en su vida. Cuando trabajaba como rescatista de montaña, se topaba con manadas, cautelosas pero impredecibles. Conocía su naturaleza. Si venían a la casa de un humano, significaba que algo andaba mal con ellos. Pero estos, no solo habían venido. Estaban esperando. Dio un paso hacia la puerta. Los lobos no se inmutaron. Solo uno se balanceó ligeramente, y entonces Víctor vio. Sangre en la pata. Espesa, oscura, ya coagulada. Herido. La alarma interior se transformó en incomprensión. ¿Por qué no se iban? ¿Por qué no tenían miedo? Y entonces notó algo más. En la nieve, junto a los lobos, había huellas. Terceras. Pero no de lobo. Humanas. Oh, ¿no? Víctor contuvo la respiración, examinando las marcas. Las huellas eran enormes, diferentes a cualquiera que hubiera visto. Se perdían en el bosque, pero parte de ellas parecía haber aparecido de la nada. Como si alguien hubiera estado ahí hace un minuto, y hubiera desaparecido. Un frío recorrió su espalda. Los lobos siguieron esperando. Víctor tomó una última respiración y extendió la mano hacia la cerradura. ¿Abrir la puerta, o dejarlos ahí, en la oscuridad? Pero ¿qué tal si no eran los únicos que habían venido a su casa esa noche? Estás en un canal con historias originales. Todos los nombres y lugares han sido cambiados. Suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Comenzamos. Víctor se quedó inmóvil en el umbral, mirando a los lobos que estaban frente a él, sin moverse pero sin apartar la mirada. El aire frío le cortaba la piel, irrumpiendo en la casa, pero aún dudaba. Dejarlos entrar iba contra todos los instintos. Cualquiera que vive en el bosque sabe, las bestias salvajes no buscan calor humano sin razón. Pero ¿qué tal si simplemente no tenían otra opción? Víctor lentamente tiró de la puerta hacia él, haciendo un gesto apenas perceptible con la mano. Los lobos no se precipitaron adentro como perros asustados, no gruñeron, no mostraron los colmillos. Entraron con fluidez, casi sin ruido, como si esta cabaña ya les fuera familiar. Solo el leve crujido del piso de madera bajo las pesadas patas rompió el silencio tenso. Al cerrar la puerta,
Víctor accionó el interruptor de la lámpara de queroseno, llenando la habitación con una suave luz dorada. Los lobos se detuvieron en el centro del cuarto, su aliento aún formaba vapor en el aire fresco. Víctor observó cómo miraban alrededor, no con recelo ni curiosidad, sino como sopesando algo, decidiendo si valía la pena confiar en él. Su mirada se posó en el lobo herido. La pata delantera derecha estaba manchada de sangre seca, las huellas se extendían por el pelaje espeso, pero la herida se veía fresca. Entrecerró los ojos. Esto no era una lesión accidental. Esas heridas las dejan las trampas. O los cuchillos. Víctor se puso lentamente en cuclillas, sin hacer movimientos bruscos. Los lobos siguieron observando. El herido se tumbó en el suelo, extendiendo cuidadosamente la pata. El segundo lobo permaneció de pie, cubriendo ligeramente a su compañero, no de manera amenazante, pero alerta. Tranquilo, murmuró Víctor, más para sí mismo que para ellos. Tomó el botiquín del estante, lo abrió. Adentro aún había vendas, alcohol, pomada antiséptica. Todo lo que antes usaba en sí mismo cuando por torpeza se lastimaba la mano o la pierna en el bosque. Pasó los dedos por el pelaje del lobo, palpando la lesión. El lobo se estremeció, pero no se apartó, no gruñó. Su respiración se aceleró, pero lo permitió. Víctor limpió cuidadosamente el pelaje alrededor de la herida y frunció el ceño. Un corte profundo, casi recto, como si. Pasó los dedos un poco más lejos, y su mano se detuvo. Tela. Un pequeño trozo, enredado en el pelaje. Víctor lo sacó cuidadosamente, lo acercó a los ojos. Material oscuro, denso. Incluso al tacto sabía que era ropa humana. Posiblemente de alguna chaqueta. Posiblemente, quien la dejó, también dejó esa herida. Víctor apretó el hallazgo en la palma. El lobo lo miraba directamente, como si entendiera lo que acababa de comprender. Como si le diera tiempo. ¿Quién hizo esto?, preguntó en voz baja Víctor, aunque sabía que no habría respuesta. El segundo lobo dio un paso más cerca. Un crujido apenas audible de la pata en el suelo, un leve impulso de aire. Pero Víctor sintió ese movimiento con cada célula de su cuerpo. No estaban aquí por casualidad. Algo los había expulsado del bosque. Algo peligroso. Respiró profundamente y comenzó a trabajar. Primero desinfectó los bordes de la herida con alcohol. El lobo movió la oreja, pero no se sobresaltó. Luego aplicó cuidadosamente antiséptico. Como último paso vendó, firme pero no apretado. Todo este tiempo el segundo lobo no le quitó los ojos de encima. Listo, murmuró Víctor, retrocediendo. El lobo levantó cuidadosamente la pata, probó apoyarse en ella. Luego miró a Víctor. Sus miradas se encontraron, y por un segundo le pareció que en esos ojos amarillos había comprensión. Que el lobo se había dado cuenta. Este humano no era enemigo. Víctor exhaló, se levantó y miró hacia la puerta. Lobos adentro. Afuera, la oscuridad. Las huellas de la tercera criatura que había visto en la nieve. Significaba que alguien más estaba ahí. Por la noche hizo todo lo que pudo. Curó la herida del lobo, se aseguró de que no mostraran agresión. Cuando la tensión se calmó un poco, los alimentó con los restos de comida, y luego se sentó junto al fuego, observando cómo los lobos se acomodaban en el suelo. No se durmieron de inmediato, pero pronto su respiración se volvió regular. Víctor mismo no notó cómo sus párpados se volvieron pesados y sus pensamientos comenzaron a confundirse. Se sumió en un sueño superficial e inquieto, lleno de sombras preocupantes y el eco lejano de pasos. Algo dentro de él sabía, la noche no sería tranquila. Víctor despertó bruscamente, como si alguien lo hubiera empujado en el costado, pero la habitación estaba silenciosa.
Las llamas del fuego se habían consumido, dejando solo un suave resplandor rojizo de las brasas. El olor del humo de leña se mezclaba con el frío que se filtraba por las grietas de las paredes. Pero no fue eso lo que lo despertó. El lobo estaba parado junto a la puerta. El mismo que había estado herido, ahora se apoyaba en las cuatro patas, pero no se movía. Simplemente miraba. Sus ojos reflejaban la pequeña luz del fuego, dos llamas amarillas, penetrantemente dirigidas hacia la oscuridad tras el umbral. Víctor no entendió de inmediato qué pasaba, hasta que notó que el lobo esperaba. No una amenaza, no miedo, solo expectativa. Lentamente, sin apartar la mirada, Víctor se puso la chaqueta, tomó la linterna, pero no la encendió de inmediato. Se acercó a la puerta, tratando de no hacer ruido. El segundo lobo levantó la cabeza desde su lugar junto al fuego, pero no emitió sonido alguno, solo lo siguió con la mirada. Abrió la puerta. La noche estaba silenciosa, el bosque inmóvil, los montones de nieve no perturbados por movimiento alguno. Víctor inhaló el aire helado, salió al umbral, sintiendo cómo crujía la nieve pisoteada bajo las botas. Entonces lo vio. Un poco más allá, en el límite de los árboles, apenas visible en la débil luz lunar, había una silueta. ¿Humano? ¿Animal? No se movía, pero Víctor sentía que también lo veían. Esta sensación era extraña. No solo una mirada hacia él, sino algo más consciente, como si el desconocido no solo observara, sino que esperara. Esperara una reacción, un paso, un movimiento, una palabra. Como si este momento estuviera predeterminado, y Víctor hubiera caído en él sin casualidad. Lentamente levantó la linterna, la encendió, dirigiendo el estrecho haz de luz entre los troncos. Y entonces algo se movió. La figura dio un paso incierto hacia atrás, luego otro. Pero en lugar de huir, parecía estar esperando. Víctor entrecerró los ojos y notó huellas en la nieve. Eran profundas, irregulares, la persona caminaba cojeando. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, pero su voz le sonó extraña en la noche. No hubo respuesta. El lobo, que había estado parado a su lado todo este tiempo, de repente emitió un sonido. No era un aullido común, sino un sonido bajo y gutural, parecido a una señal. El segundo lobo se levantó, alzó la cabeza. Y entonces la figura se dio vuelta y desapareció en el bosque. Víctor dio un paso adelante, pero el lobo se interpuso en su camino. No de manera amenazante, pero firmemente, como si una frontera invisible lo separara de lo que se ocultaba en la noche. El lobo levantó lentamente la cabeza, escuchando tensamente, y luego mostró apenas los colmillos, no mostrando agresión evidente, pero dando a entender. No se podía ir más lejos. Víctor se quedó inmóvil, sintiendo como una ola fría de comprensión instintiva se alzaba dentro. Lo que fuera que hubiera en el bosque, no debía ser molestado. Sus dedos se apretaron en la linterna. Adentro había una sensación de alarma, pero no por la persona que acababa de ver, sino porque esa persona lo conocía. Por la mañana Víctor despertó más temprano de lo usual. No lo dejaba en paz lo que había pasado en la noche. La figura en el bosque, las huellas que desaparecieron, y el extraño comportamiento de los lobos. Sabían más de lo que mostraban. Se envolvió en la chaqueta, se puso guantes y revisó la mochila. Un par de botellas de agua, cuchillo, botiquín, linterna y algo de comida. El conjunto habitual para irse al bosque por mucho tiempo. Los lobos estaban sentados junto al umbral, observando atentamente cada uno de sus movimientos. No parecían preocupados, pero sentía que también esperaban algo. ¿Me mostrarán a dónde llevan las huellas?, murmuró Víctor, cerrando la puerta de la cabaña. Uno de los lobos giró la cabeza hacia los árboles. Luego, sin mirar atrás,
Se dirigió al bosque. Víctor lo siguió. El segundo lobo cerró su pequeña procesión, como custodiando la retaguardia. La nieve crujía bajo las botas con cada paso. El aire estaba fresco y punzante. Víctor caminó en silencio, reflexionando sobre quién podría haber sido el que vio en la noche. ¿No sería alguien que había huido del bosque y era perseguido? ¿O al contrario, un cazador buscando su presa? Después de unos 40 minutos de camino, los lobos se detuvieron repentinamente. Víctor notó adelante algo extraño. Un lugar donde la nieve había sido perturbada y las ramas de los arbustos estaban rotas. Dio algunos pasos más y se dio cuenta de que había llegado a un territorio donde recientemente había ocurrido algo malo. Un campamento. Destruido. Restos de una fogata, cosas esparcidas. En la nieve huellas de varios pares de pies. En algunos lugares se veían manchas oscuras de sangre, ya endurecidas por el hielo. Víctor se movió lentamente hacia adelante, observando. Las cosas estaban esparcidas como si alguien se hubiera ido con prisa. O, lo que era peor, hubiera sido perseguido. Cerca de una mochila volcada vio una bufanda de mujer. Roja, delgada, destacaba demasiado en el fondo del bosque gris. Víctor la recogió, la frotó entre los dedos. La tela estaba húmeda por la nieve, pero no tanto como para haber estado ahí demasiado tiempo. ¿Quién eres?, murmuró, examinando más el campamento. Las huellas indicaban que ahí había habido no menos de 3 personas. 2 se movían caóticamente, una cojeaba. Entrecerró los ojos, recordando las huellas que había visto en la noche. La cojera. Esa persona. Era ella. En ese momento el lobo que estaba cerca levantó bruscamente la cabeza, mirando tensamente al bosque. Víctor inmediatamente se dio vuelta. Sus dedos instintivamente se dirigieron al cuchillo en el cinturón. En el silencio del bosque se oyó un susurro. Víctor dio un paso adelante, dirigiéndose hacia el sonido. A algunos pasos de él, entre los árboles, había alguien. ¿Quién está ahí? Su voz sonó uniforme, pero por dentro sentía como se tensaba cada fibra muscular. La respuesta fue un gemido débil. Víctor dio otro paso y vio a una mujer. Estaba sentada, recostada contra el tronco de un árbol. Su cara estaba pálida, los labios agrietados por el frío. El cabello enmarañado, y en la mano izquierda se veía un arañazo profundo, que apretaba con dedos ensangrentados. ¡Maldición! Víctor se arrodilló a su lado, examinándola. Los ojos de la mujer se alzaron lentamente hacia él, y en ellos había algo extraño. No miedo, no alivio. Comprensión. No deberías estar aquí. Su voz era débil, pero firme. ¿Y tú quién eres? Víctor sacó la cantimplora, se la ofreció. Ella primero dudó, luego tomó algunos sorbos pequeños. Sofía, exhaló. Él miró la bufanda en su mano. ¿Esto es tuyo? Sofía asintió. Estaba buscando lobos, agregó después de una pequeña pausa. Víctor entrecerró los ojos. ¿Buscando o persiguiendo? Ella negó con la cabeza, volviendo a presionar la mano contra la herida. No entiendes, dijo en voz baja. Aquí es peligroso. Me doy cuenta, asintió hacia el campamento. Parece que alguien te estaba buscando. Sofía frunció el ceño, exhaló pesadamente. No solo me buscaban a mí. Cazan lobos. Y personas. Víctor sintió como algo se enfriaba por dentro. Los lobos que habían estado parados cerca todo este tiempo, sin acercarse, ahora bajaron las cabezas, emitiendo un gruñido casi inaudible. Entendió. Esta historia apenas comenzaba. Víctor y Sofía regresaron a la cabaña, tratando de moverse lo más rápido posible. Los lobos los siguieron, mirando con recelo a los lados. Entraron, cerraron la puerta,
y Víctor inmediatamente encendió el fuego en la chimenea. Sofía se dejó caer pesadamente en una silla, aún sosteniendo su brazo herido. La luz de la lámpara iluminó su rostro, pálido, con un reflejo de inquietud en los ojos. Ahora habla. Víctor se recostó contra la mesa, cruzando los brazos en el pecho. ¿Quiénes son? Sofía permaneció callada unos segundos, como reuniendo fuerzas. Cazadores furtivos, finalmente dijo. Cazan lobos. Pero no solo eso. Víctor frunció el ceño. Explica. Sofía recuperó el aliento, mirando hacia la chimenea. Yo estudiaba la manada, seguía sus movimientos, registraba datos sobre números, rutas de migración, interacción entre miembros del grupo. Era importante para mí entender sus costumbres, especialmente considerando los cambios en el ecosistema. Noté que últimamente se habían estado moviendo caóticamente, como evitando algo, y a veces incluso cambiaban completamente las rutas habituales. Ayer me topé con el campamento de cazadores. Estaban bien armados, actuaban de manera organizada. Tenían equipo profesional, claramente no solo para la caza furtiva. Me escondí detrás de una roca y escuché. Uno de ellos, aparentemente el jefe, dijo, se detuvo, pero luego miró a Víctor directamente a los ojos. Dejen a ese, nos llevará hasta él. Dejaron al lobo herido a propósito, no por casualidad. Vi sus caras, sabían lo que hacían. Víctor sintió como algo se comprimía por dentro. Recordó al lobo herido, como había venido directamente a su casa. Entonces, esto no había sido casualidad. Sabían que el lobo los llevaría a la manada, murmuró. Sofía asintió. Sí. Pensaron que el lobo los llevaría a otros lobos. Pero los lobos resultaron ser más inteligentes. Vinieron aquí, contigo. Significa que tú también estás ahora en el juego. Víctor se pasó la mano por la cara. Todo esto parecía una trampa. Los lobos no habían venido aquí por casualidad. Sabían algo. Algo importante. Sofía se inclinó un poco hacia adelante. Su voz se volvió más baja. Entre ellos hay una persona, dijo. Los demás le temen. Lo llaman el cazador. Vi cómo incluso los cazadores furtivos más crueles lo miraban con recelo. Él es diferente. Víctor se tensó. Se le secó la garganta. Ese nombre, no era un nombre. Un título. ¿Oíste cómo lo llaman? Su voz se volvió ronca. Sofía negó con la cabeza. No. Solo como hablaban de él. Como de una persona a quien no se puede contradecir. Conoce estos bosques mejor que nadie. No solo caza. Juega. Víctor cerró los ojos. Recuerdos antiguos, que había tratado de olvidar, se agolparon con nueva fuerza. El cazador. Lo conocía. No podía olvidarlo. Sus caminos se habían cruzado hace mucho, en otro bosque, bajo otras circunstancias. Entonces Víctor era ingenuo, creía que el bosque pertenecía a todos los que respetaran sus leyes. Pero el cazador veía el mundo de otra manera. Para él la naturaleza era una arena, donde las reglas no las dictaban los instintos, sino la fuerza. Su enfrentamiento entonces había dejado cicatrices, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Ahora el pasado lo había alcanzado de nuevo, y Víctor no podía evitar preguntarse. ¿Esta vez todo terminaría diferente? ¿Sabes quién es? Preguntó en voz baja Sofía. Víctor permaneció callado. Con cada célula de su cuerpo sentía el peligro. ¿Y si este cazador estaba aquí? Significaba que todo lo que Víctor había dejado atrás, ahora había regresado por él. La noche envolvió el bosque con un manto frío. En la cabaña estaba silencioso, pero Víctor no dormía. Sofía tampoco. Ambos sabían que la calma era solo una ilusión. Afuera algo había cambiado.
El bosque no estaba silencioso. Al contrario, el silencio estaba lleno de expectativa. Los lobos, que antes habían estado acostados junto al fuego, de repente levantaron las cabezas, sus orejas se movían nerviosamente. Entonces uno de ellos, el que había estado herido, se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. No gruñía, no emitía sonidos, pero Víctor sintió la tensión. Algo anda mal, susurró Sofía. Víctor lentamente se dirigió al rifle, escuchando. Afuera se oyó un leve crujido de nieve. Luego otro. Alguien se acercaba. Con un gesto le dijo a Sofía que se quedara en su lugar, y él se deslizó hacia la ventana. Cuidadosamente abrió las contraventanas y miró afuera. 4 siluetas. Se movían lentamente, con cuidado, claramente sin querer ser notados. En las manos de cada uno había armas, y las sostenían con confianza, como personas que sabían cómo usarlas. Víctor entrecerró los ojos. Tenían chaquetas de camuflaje, máscaras, pero lo principal, sus pasos no eran caóticos. Sabían lo que hacían. Se movían metódicamente, revisando el entorno, rodeando posibles escondites. Buscaban algo. O a alguien. Su movimiento recordaba el rastreo del territorio antes de un ataque. No eran simplemente cazadores furtivos, eran depredadores. Aléjense de la ventana. Víctor retrocedió silenciosamente. Están armados. Sofía se tensó. ¿Son ellos? Susurró. No lo sé. Pero algo me dice que sí. Uno de los lobos gruñó en voz baja. Víctor lo miró. El animal miraba la puerta, su pelaje se erizaba, los músculos estaban tensos. Golpe. Ya no trataban de ser imperceptibles. Víctor y Sofía se quedaron inmóviles. ¿Hay alguien ahí? Se oyó una voz afuera. Sorda, masculina. Sin rastro de miedo. Nadie respondió. Sabemos que están ahí. Se oyó una segunda voz. Esta era más ronca, áspera. Vamos sin tonterías. Sofía miró a Víctor. Él negó con la cabeza. No abrirían. Afuera se oyó un susurro. ¿Crees que está adentro? El cazador lo quiere vivo. Víctor sintió como todo se enfriaba por dentro. Lo buscaban a él. Esto no era casualidad. No eran los lobos. Era él. Definitivamente está aquí, y es hora de que pague por la vieja deuda, dijo en voz baja un tercero. Sofía se sobresaltó, tratando de entender sus palabras. Víctor apretó las mandíbulas. Sabía de qué deuda hablaban. Necesitamos irnos, susurró. Ahora mismo. Sofía asintió. Víctor echó un vistazo a los lobos. Uno ya estaba parado junto a la pared trasera de la cabaña, como si conociera la ruta de escape. Afuera la gente se dirigió a la puerta. Clic del cerrojo. Estaban listos. Vamos, susurró Víctor. Sofía ya estaba en la salida trasera. Él la siguió, sintiendo como la adrenalina rugía en la sangre. Se movían con cuidado, tratando de no dejar huellas en la nieve crujiente. Los lobos los siguieron, silenciosos como sombras, sus ojos brillaban en la oscuridad. Solo cuando salieron a la noche, Víctor entendió que la trampa se había cerrado. A lo lejos se oyó el crujido de ramas, luego voces apagadas. Los perseguían. Captó la mirada de Sofía. Su rostro estaba tenso, pero decidido. Ahora no solo huían. Tenían que sobrevivir. Víctor y Sofía se movían rápidamente, serpenteando entre los árboles. El aire frío quemaba los pulmones, y la nieve crujía bajo los pies, pero trataban de no dejar huellas notables. Los lobos caminaban cerca, moviéndose silenciosamente, como si conocieran la ruta de antemano. Víctor sentía su tensión, y esto solo intensificaba su inquietud. Se detuvieron en una pequeña hondonada,
oculta entre los árboles. Víctor se recostó contra el tronco, recuperando el aliento. Sofía lo miró. Su rostro estaba pálido, pero decidido. «¿Sabes quiénes son, verdad?», preguntó. Víctor permaneció callado unos segundos. En su cabeza golpeaban recuerdos que había tratado de enterrar. Sofía tenía razón. Él sabía. Uno de ellos, finalmente dijo, lo conocí antes. Hace mucho. Sofía frunció el ceño, pero no lo interrumpió. Víctor se pasó la mano por la cara, ahuyentando el cansancio. Fue hace muchos años. Entonces trabajaba como rescatista en las montañas. Tuvimos una operación. Búsqueda de turistas desaparecidos durante una tormenta de nieve. En nuestro grupo había un tipo, Antonio. Buen rastreador, experimentado, pero demasiado confiado. Siempre iba adelante, no escuchaba órdenes. Víctor tragó saliva. Los recuerdos regresaron demasiado vívidamente. La neblina blanca, el viento rugiente, el frío penetrando cada célula del cuerpo. La tormenta nos cubrió más rápido de lo que esperábamos. Nos separamos, y luego oí el grito de Antonio. Lo encontré. Estaba atrapado, sepultado por la nieve. Su pierna estaba atrapada entre las rocas. Traté de ayudar, pero la tormenta se hacía cada vez más fuerte. La visibilidad cayó a cero. La comunicación por radio no funcionaba. Se cayó, los dedos se apretaron en puño. No pude sacarlo. Traté, pero tuve que irme. Lo dejé ahí. Oí cómo gritaba. Me gritaba a la espalda. Y me fui. Cuando los rescatistas regresaron un día después, no quedaban rastros. Fue declarado muerto. Sofía no apartó la mirada. Esperó hasta que dijera lo que ya había entendido. Pero él sobrevivió, pronunció en voz baja. Víctor asintió, luego, mirando a un lado, pronunció. Se llamaba a sí mismo cazador. Ya entonces. Decía que un verdadero rastreador es aquel que ve no solo el camino, sino también a la víctima. Le gustaba cazar no por la presa, sino por el proceso. Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos se dilataron, la respiración se volvió entrecortada. «Espera», susurró, como reuniendo pensamientos. ¿El cazador? ¿Ese, el jefe de los cazadores furtivos? Víctor asintió. El corazón latía sordo, pesado. Sí. Y ahora está aquí. Sofía apretó los dientes, miró al bosque. Los lobos se quedaron inmóviles cerca, sus orejas se movían, como si oyeran algo que el humano no podía escuchar. Él no solo quiere matarte, dijo. Está jugando. Víctor suspiró. Sí, entendía eso. Esto no era simplemente venganza. Esto era cacería. Dejaron al lobo herido, continuó Sofía. ¿Qué tal si sabían que no iría a su manada para no comprometerla? Los lobos son muy inteligentes. ¿Qué tal si sabían que el lobo buscaría otro refugio? Con alguien que ha vivido muchos años cerca de ellos en el bosque. Con un ermitaño en una cabaña. Es decir, conmigo, corrigió en voz baja Víctor. Sofía lo miró. Siempre sonreía, incluso cuando sabíamos que la situación era desesperanzada. Continuó Víctor, recordando a Antonio. Era el que bromeaba incluso en la tormenta de nieve. Y ahora está aquí. Y no sonríe. Víctor miró a los animales. Esos aún estaban alerta, pero ahora su mirada no estaba dirigida al bosque, sino a él. No solo miraban. Sabían lo que pasaría después. El silencio se instaló entre ellos. Sofía se abrazó, como tratando de calentarse, luego asintió. Si esto es verdad, hizo una pausa, entonces no tenemos opción. Necesitamos enfrentarlo. Víctor exhaló lentamente. No quería esto.
pero sabía que era inevitable. A lo lejos se oyó el crujido de ramas. Los lobos no se inmutaron. Sabían quién venía. Víctor también lo entendió. El bosque se quedó inmóvil. Incluso el viento se calmó, como si la misma naturaleza contuviera la respiración antes de la tormenta. Víctor y Sofía estaban entre los árboles, espaldas presionadas contra los troncos. Los lobos se movían cerca, su pelaje se erizaba en los cogotes, y las orejas temblaban de tensión. Sentían. Se oyó el clic de un cerrojo. Luego otro. Sabemos que están aquí. La voz era baja, pesada, con matiz de burla. Salgan. O los encontraremos. Víctor apretó más fuerte el cuchillo en la mano. Su cuerpo recordaba lo que significaba ser rescatista, pero esta vez no rescataba, luchaba. Nos están rodeando, susurró Sofía. 4 a la izquierda. 2 a la derecha. Víctor les echó un vistazo. Esperan la orden. En ese momento uno de los cazadores cometió un error. Se acercó demasiado. Los lobos atacaron. El rugido desgarró el silencio. La manada se movió como un mecanismo mortal unificado. El primer cazador ni siquiera logró reaccionar. El lobo lo derribó, los colmillos se cerraron en su brazo. Otro trató de disparar, pero en el mismo segundo el segundo animal saltó a su pecho. El pánico se extendió entre los cazadores furtivos. Su formación se rompió. ¡Ahora!, gritó Víctor. Él y Sofía se lanzaron adelante. Víctor golpeó a un cazador con la empuñadura del cuchillo en la sien, enviándolo al estado inconsciente. Sofía se dirigió a un lado, derramando líquido inflamable en la nieve. Arrojó en la nieve trozos de tela empapados en combustible, luego pasó el encendedor. El fuego se encendió. Las llamas se alzaron, creando una barrera de fuego. Los cazadores retrocedieron, mirando perplejos el fuego que rugía. Y ahí estaba él, el cazador. Antonio. Estaba parado detrás de la línea de fuego. Su rostro estaba calmado, pero los ojos eran oscuros, fríos. «Entonces elegiste este camino, Víctor». Su voz sonaba casi burlona. «Pensé que eras más inteligente. ¿Sigues jugando a la cacería, Antonio?» Víctor apretó los puños. «Pero ahora esto no es solo un juego». Antonio inclinó la cabeza, como estudiándolo. Luego dio un paso adelante, cruzando la línea de fuego. Sus movimientos eran seguros, la imprudencia le era ajena. «Me dejaste morir», pronunció. «Pero sobreviví. Me convertí en lo que debía ser». «Te convertiste en un monstruo», respondió en voz baja Víctor. Antonio sonrió y se lanzó al ataque. Su enfrentamiento fue vertiginoso. Golpes de cuchillos, movimientos rápidos. Víctor bloqueó la estocada, agarró la mano de Antonio, pero este era fuerte. Apartó a Víctor a un lado, derribándolo en la nieve. «No puedes cambiar el pasado», gritó Antonio, alzando el cuchillo. Víctor recordó la tormenta. Recordó cómo entonces hubo una elección: irse o morir junto con el compañero. Eligió sobrevivir. Ahora hizo otra elección. Se apartó, agarró la muñeca de Antonio y la torció bruscamente, haciendo que el cuchillo cayera de su mano. Víctor lo empujó, derribándolo al suelo. Antonio respiraba pesadamente, pero no trataba de levantarse. Miraba a Víctor, y en su mirada no había miedo. Víctor sintió como el corazón golpeaba en el pecho. Miraba al hombre que una vez conoció, y trataba de ver a ese Antonio que se reía en la cara de la tormenta de nieve. Pero ahora frente a él había un depredador. Igual que los lobos. Solo que ellos mataban para sobrevivir. «Antonio, por diversión. Me dejaste, y entendí. El humano no es nada ante la naturaleza», continuó Antonio, respirando pesadamente.
Sobreviví porque me convertí en parte de ella. Antonio sonrió con malicia, mirando a Sofía. ¿Y tú, entonces, ahora estás con él? Divertido. Pensé que sabías quiénes eran tus verdaderos amigos. Sofía no respondió, su mirada se dirigió a Víctor, pero él no apartó los ojos de Antonio. En ese momento los lobos se acercaron más. Antonio rió roncamente. ¿Crees que me matarán? Víctor miró a los lobos. Sus ojos brillaban a la luz de las llamas. Esperaban. No elijo por ellos, dijo Víctor. Ellos mismos decidirán. Antonio trató de levantarse, pero uno de los lobos dio un paso más cerca. Un gruñido, bajo, amenazante. Antonio se quedó inmóvil. Víctor se apartó, pero oía cómo crujía la nieve bajo las patas. Luego, silencio. Sofía se acercó a él, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. A través del fuego y la nieve se fueron en la noche, dejando a Antonio a solas con los lobos. Caminaron en silencio, sin mirar atrás. Las huellas en la nieve desaparecían rápidamente, cubiertas por el viento nocturno, pero Víctor sabía. Su decisión permanecería con ellos para siempre. Las llamas en la chimenea de la cabaña se consumían lentamente, dejando solo brasas que se apagaban. Víctor y Sofía se sentaron en silencio, calentándose con su calor, escuchando los sonidos detrás de las paredes, donde se alzaba el bosque, ahora no pareciendo tan amenazante como antes. Se habían ido, dejando a Antonio y sus hombres a merced del destino, pero el silencio que los envolvía recordaba. Este bosque había visto demasiada sangre, demasiados de aquellos que pensaban que podían dominarlo. Ahora él mismo había dictado sentencia, aceptando a unos y rechazando a otros. Y su juicio era imparcial. ¿Crees que ellos? Sofía no terminó la frase, pero Víctor entendió. Arrojó una rama al fuego, observando cómo se encendía y se desmoronaba en chispas. Víctor fijó la mirada en las brasas que se apagaban, sintiendo cómo la tensión en el pecho se calmaba lentamente. ¿Cuántas veces se había preguntado si se podía haber actuado de otra manera? Pero el bosque no dejaba lugar a dudas. Él mismo decidía a quién aceptar y a quién dejar. Levantó la cabeza, inhaló el aire helado y finalmente, dijo. Sabían a lo que se exponían. Víctor inhaló. En algún lugar lejos se oía un aullido, pero ahora no parecía salvaje o ajeno. Era natural, como el viento, como la respiración del mismo bosque. Te aceptaron en la manada, dijo inesperadamente Sofía. Víctor la miró, pero ella solo lo observaba con ligera comprensión en los ojos. ¿Eso te dijeron ellos? Sonrió. Ella se encogió de hombros, pero no respondió. Víctor a través de la ventana miró al cielo nocturno. Era el mismo que había visto el día que se fue a este bosque, pero ahora no sentía vacío en él. El bosque ya no era su refugio. Era su hogar. Asterisco asterisco, gracias por ver. Asterisco asterisco, ¿qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.